Ahora quiero pedirles que preparen sus corazones para recibir la predicación de la palabra del Señor a cargo de nuestro pastor Miguel Medina. Y gracias a todos por compartir esta mañana juntos. Y que Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos a Crosspoint Español, donde nuestra misión ha sido y siempre será apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. A todos los que llegan con un corazón agotado, agobiado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Gracias por traer la iglesia a este salón. Si me lo permiten, quiero empezar compartiendo un comentario social con ustedes. ¿Puedo? No. Cuando en las noticias atrapan un estafador y sale que ese estafador es un pastor evangélico, váyase a la sección de comentarios. Y usted se va a dar cuenta de que nuestra sociedad está bien cansada de los pastores estafadores. Y la razón por la cual los pastores ahora tenemos esa reputación de estafadores es porque hay mucho pastor estafador. Están por todos lados. Y una de las varias maneras en que los pastores estafan es usando la Biblia para venderles una fantasía. Es usando la Biblia para decirles que unirse a la iglesia y hacerse parte del cuerpo de Dios va a resultar en que su calidad de vida va a mejorar y en que la gente lo va a respetar y amar más. La verdad, por lo menos para mí, ha sido que entrar en una relación cercana con el Señor muchas veces ha resultado en lo contrario. Muchas veces resulta en oportunidades denegadas. ¿Quiénes de ustedes han perdido oportunidades por ser fieles al Señor? Claro que sí. Muchas veces resulta en ser rechazado por personas que uno ama. Así que por esa razón, partícipes nuevos, nuestros miembros, nuestros asistentes, nuestros visitantes. Desde el principio yo quiero que sepan que el Dios que le vamos a presentar aquí en Crosspoint Español no es ese Santa Claus cósmico que les va a conceder sus antojos si ustedes lo alcahuetean. Ese no es el Dios que vamos a presentar. Nosotros queremos esforzarles por presentarles el Dios de la Biblia. Un Dios que no es una caricatura. Un Dios que desafía nuestras expectativas. Un Dios que no es unidimensional. Porque mire, por un lado la Biblia nos dice que todo lo bueno viene de Él. Todo buen regalo, todo buen don, toda buena dádiva procede ¿de quién? De Dios, del Padre de las luces. Viene de Él. Pero la misma Biblia también nos dice que Dios es el que ordena todas las adversidades que pasamos. ¿Cómo le está eso? Para usar una imagen poética, este Dios que le presentamos es un Dios que tiene completo control sobre las aguas que matan y rescatan. Así que pueden buscar en sus Biblias en Primera de Pedro 3. Hoy vamos a terminar el capítulo 3, cubriendo los versos 18 al 22 en nuestra serie La Iglesia Rechazada. Bueno, una manera en que Crosspoint Español busca presentarles a este Dios asombroso
es a través de lo que es la predicación expositiva. Y si usted está preguntando qué es la predicación expositiva, eso es cuando nosotros, en vez de basar nuestras prédicas en temas de interés, en temas como el matrimonio, las finanzas, la política, etcétera, simplemente basamos nuestra predicación en exponer los libros de la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso. Nosotros buscamos que ese sea nuestro método de predicar un 95% del tiempo. Siempre hacemos una que otra serie, pues, que es basada en un tema. No hay nada malo con eso, pero nosotros preferimos hacerlo de esta manera, porque de esa manera, cuando usted conoce la Biblia entera, lo que la Biblia entera dice sobre Dios, usted entiende lo que se llama el consejo entero de Dios. Y de esa manera, una persona no puede sacarle un texto fuera de contexto y engañarle. Pues mire, lo bueno de tener este enfoque es que nosotros planificamos, los ancianos planificamos la enseñanza el año antes. O sea que lo que ustedes están recibiendo ahora, lo planificamos el año pasado. Y eso quiere decir que nosotros no estamos escogiendo temas para tirarles indirectas a nadie. Sencillamente estamos llegando al capítulo que nos toca. Eso es lo bueno. Lo malo de tener ese enfoque es que cuando llegamos a una parte difícil o controversial como la de hoy, no podemos hacer trampa. No podemos saltar esa parte. Nosotros hay que cubrirla. Nosotros creemos que, como dice 2 de Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Dios. Creemos eso. Amada iglesia, les puedo ser sincero. ¿Me lo permiten o no? Se lo voy a hacer. El pasaje que me toca hoy es tan oscuro y tan complicado. Me lo decía Orlando, que lo leyó. El pasaje que me toca hoy es tan oscuro y tan complicado que si yo hubiera tenido la opción, yo nunca habría escogido predicar de este pasaje. Hubiera ido a Juan 3:16, a las cosas que nosotros conocemos. Nunca habría escogido este pasaje. Este pasaje es tan oscuro y tan complicado que después de leer y después de meditar y después de formar ciertas opiniones, y entonces me fui a consultar con mis varias fuentes de confianza, y todas esas fuentes llegaron a conclusiones e interpretaciones diferentes. Lutero por un lado, Tim Keller por otro, Wayne Grudem por otro. El mismo padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, él escribió comentarios sobre la Biblia. Y cuando llegó a este pasaje, les voy a leer la conclusión a la cual él llegó. Dice, un texto maravilloso es este. Un pasaje quizás más oscuro que cualquier otro del Nuevo Testamento, de modo que no sé con certeza qué quiere decir exactamente Pedro. Buenas noches. Tener el estatus que tú puedas decir, no, yo no sé, gracias. Gracias por participar. ¿Se dan cuenta de mi dilema? Ahora bien, mientras yo me preparaba esta semana, recordé que hace un año nosotros terminamos el libro de Apocalipsis. ¿Quién se acuerda? ¿Qué libro existe que tenga un mayor número de pasajes difíciles? Pues mire, yo recordé que en medio de todas las dificultades yo siempre tenía 2 reglas principales que me ayudaban con los pasajes difíciles. Regla número 1, yo me preguntaba, ¿cuál es la intención principal del autor con el libro? ¿Qué es lo que quiere lograr el autor? Y número 2, tenemos que recordar otra regla básica para interpretar bien la Biblia. Cuando se encuentra un pasaje difícil, cuando se encuentra un pasaje oscuro, lo difícil de entender se tiene que interpretar a la luz de lo que la Biblia ya enseña con claridad. Lo explícito tiene que ayudarnos a entender lo más oscuro. ¿Entendieron eso?
Lo difícil de entender se explica con lo que es más fácil de entender. Y la Biblia nos da amparo en cuanto a eso. Así que vamos a aplicar esta regla después durante la exposición. Pero ahora quiero aplicar la primera regla. ¿Cuál es la intención principal del autor en este libro? Bueno, si no se acuerdan, Pedro le está escribiendo a unas iglesias cristianas en el primer siglo que habían sufrido por su fe y estaban por sufrir más todavía. El mismo Pedro fue ejecutado por el Imperio Romano. El mismo que les escribió esta carta. Pues él les exhorta a perseverar, número 1, recordándoles que les esperaba una herencia eterna. Crosspoint Español, ¿quiénes están en Cristo? Amén. Te espera una herencia eterna. Número 2, él les exhorta a que siguieran viviendo en obediencia a Dios a pesar de lo difícil que se pusiera la vida. Les extiendo esa exhortación a ustedes también y a mí mismo. Pues mire, el pasaje del domingo pasado terminó en este texto en 1 de Pedro 3:17. Pedro les dice que es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. O sea que usted puede hacer el bien y Dios puede decidir que por hacer el bien usted va a sufrir. Pero es mejor hacer el bien, padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Así que si buscan en sus Biblias en el pasaje de hoy, pues vamos a ver por qué es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Vamos a leer todos juntos en 1 de Pedro 3, 18 al 22. Yo estoy utilizando como de costumbre la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: porque también Cristo... Les pregunté, ¿por qué vale la pena sufrir por hacer el bien? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos espíritus, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Cómo les va? Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Esta también es palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, tu palabra me llena de celebración, porque es precisamente por esa razón, porque Jesús sufrió y murió para llevarnos a ti, que nosotros podemos orar y podemos venir directamente ante tu presencia en esta mañana. Señor, tu Hijo pagó por nuestros pecados con un solo sacrificio efectivo. Un solo sacrificio satisfactorio ante tus ojos, Señor. Pues a través de esta obra completa te pedimos, Señor, que tú derrames el poder del Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre mí como predicador y sobre esta congregación como los receptores de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos beneficiarnos de este pasaje, por más difícil de entender que parezca, Señor. Nosotros sabemos que tú puedes vencer todas nuestras limitaciones. Por eso te pedimos que lo hagas una vez más en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa Carmen está ayudando hoy en el ministerio de los niños. Número 1, usted sabe lo que eso significa. Gracias. El amén de Carmen lo tengo aquí al frente y es mi sostén
Y cuando ella no está, pues me siento como que, así que si usted puede compensar, pues permítase tener un día pentecostal por causa mía. Amén. 3 de ustedes entendieron. Pues Carmen, mi esposa, trabaja en el teatro. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben. Ella trabaja en el teatro tras bastidores. Ella trabaja específicamente en maquillaje y pelucas para teatro. Uno de los trabajos que ella hace es que ella crea pelucas para figuras de cera de gente famosa en un museo que hay aquí. Pues ella hace las pelucas de esas figuras de cera de gente famosa. Esas pelucas toman como unas 40 horas en terminarse porque ella lo tiene que hacer mechón por mechón por mechón, con una combinación de pelo natural y pelo sintético. Pues por eso a ella la empresa le da permiso para que se lleve las cabezas de las figuras a casa para trabajar en ellas. Y entonces ella pone las cabezas de tamaño real, en un estante en el mostrador de la cocina, en el counter de la cocina. Y ella pues trabaja allí durante el día y todos estamos acostumbrados a eso. Pero cuando uno se levanta a mitad de noche a buscar agua, y en la oscuridad de momento te encuentras con Benicio del Toro mirándote así, pues tremendo susto que pasa uno a las 3 de la mañana. Te levantas por la mañana con la luz del sol y entonces puedes ver los detalles. La cabeza no está maquillada, así que el color de la piel pues no es natural, es pálido. Se puede ver el estante donde está puesta la cabeza, la cara no tiene las cejas todavía. En fin, pues ya no asusta porque te das cuenta que no es de verdad, que no era Benicio. La misma cabeza que me asustó por la noche todavía está ahí, pero la luz me ayuda a ver las cosas con más claridad. Pues, amada iglesia, mire, primero que nada, muchos de ustedes me han dado el permiso y el privilegio de acompañarlos a través de las pruebas que están pasando. Gracias. Para mí es un privilegio y me siento que estoy caminando en Tierra Santa cuando tengo el privilegio de caminar a través de eso con usted. Gracias. Y he visto que lo que les pasa a ustedes a través de las dificultades es lo mismo que me pasa a mí. A primera vista, pues las adversidades nos confunden. ¿Qué está pasando? Nos escandalizan. Pero ¿cómo va a ser si yo he sido cristiano toda mi vida y esto me está pasando a mí? Las adversidades nos asustan. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Pero si nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús, si nosotros fijamos nuestros ojos en el Cristo crucificado, resucitado y exaltado, cuando nosotros veamos nuestro sufrimiento a la luz del sufrimiento de Jesús y de su victoria, aun si todavía nosotros no podemos entenderlo todo, nosotros sabemos que al final vamos a recibir un consuelo completo por todo nuestro sufrimiento. Yo se lo garantizo. Pues el pasaje de hoy va a abrir un portal y nos va a permitir echar un vistazo a lo que es la realidad celestial. Esa realidad celestial es que todo el universo, especialmente los ángeles y los demonios, están sujetos a la soberanía de Dios. Todo el universo. Porque, y mire, esa realidad celestial es que Dios, que es siempre soberano, omnipotente y sabio, cuando usted vea que cosas en su vida están sucediendo que usted no esperaba, Dios quiere que usted lo vea a Él como un dramaturgo genial que ha escrito el guión de la historia de su vida.
Nada está sucediendo fuera de lo que Él permite. Él es el dramaturgo por excelencia. Y si en esta mañana tú sientes que estás pasando una tormenta, si tu vida se siente como un diluvio y parece que la inundación está por ahogarte, hoy Dios te llama a que confíes en su soberanía y que confíes en su poder. Porque mire, si en verdad somos parte de su pueblo, ¿quién es parte de su pueblo? Amén. Si en verdad somos parte de su pueblo, entonces las mismas aguas que amenazan con ahogarnos, Dios las usa para rescatarnos. Pues esa es la garantía que Pedro quiere darle a las iglesias a las cuales escribe esta carta. Eso es lo que quiere comunicar Pedro, aún a través del pasaje complicado de hoy. Eso es lo que él quiere comunicarles a través de todo el libro. Pedro sabía que aun si estamos pasando por sufrimiento, si al final nos espera una victoria, entonces nosotros vamos a tener la fuerza para perdurar a través de cualquier tribulación, si sabemos que nos espera una victoria al final. Pues esta mañana vamos a cobrar ánimo a través de 4 victorias que este pasaje nos muestra. Comenzando con la victoria de la cruz en el verso 18. Mira, es la victoria de lo que Jesús adquirió para todos los que creen en Él. Y mire, no todo el mundo lo aprecia. Pero nosotros como cristianos no tenemos otra opción. Y para que nosotros podamos apreciar esta victoria de la cruz, primero tenemos que aprender una idea que va 180 grados en contra de nuestra mentalidad occidental. Nuestra sociedad nos enseña a que tenemos que evitar el sufrimiento a toda costa. Aun si para evitar el sufrimiento tengamos que comprometer nuestra integridad, lo que cuenta es que no sufras. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero como les mencioné hace poco, el pasaje del domingo pasado termina con este mensaje que nos rompe la computadora. Es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. O sea que yo puedo escoger obedecer a Dios y tomar la decisión difícil, y entonces me puede ir mal, y ese es el diseño de Dios para mí. Absolutamente. El silencio me dice que entienden. Pero mire, de la única manera que esto puede ser verdad es que Dios exista. De la única manera que esto puede ser verdad es que Dios existe. Mire, hay religiones donde con tal de que usted participe en ciertas ceremonias, usted ni tiene que creer en Dios. Pero si el Dios de la Biblia no es real y usted sufre por hacer el bien, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Lo único que usted logra es ser un mártir manipulador. Miren lo mucho que yo sufro. Ahora bien, si Dios es real y usted sufre por hacer el bien, entonces usted puede confiar en que Él, que lo sabe todo, en que Dios, en su omnisciencia, Él conoce su situación y conoce su sufrimiento, y tanto su situación como su sufrimiento son partes de su plan. Necesitamos recordar esa realidad, porque nosotros, a pesar de ser cristianos, pues nos preocupamos cuando las cosas no salen como queremos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos miedo de que nuestros fracasos hagan fracasar los propósitos de Dios. De que yo creo, si por alguna razón el Señor decide cerrar esta iglesia, que de alguna manera el reino de Dios va a ser detenido de alguna manera.
Nosotros creemos eso en nuestros corazones. Pero el Dios que nosotros adoramos, no es que Él triunfe a pesar de nuestros fracasos. No es que Él esté mirando nuestras vidas y esté tratando de inventarse cómo hacer de tripas corazones. No, este Dios que nosotros adoramos es precisamente a través de la adversidad que Él permite en nuestras vidas, que Él forma y establece su reino. Precisamente a través de las pruebas que usted pasa. Porque mire, fue precisamente a través del peor sufrimiento y la mayor injusticia de la historia, la muerte de Jesús. Fue precisamente a través de eso que Dios efectuó el rescate de su pueblo. Y si el sufrimiento es el vehículo de la victoria del creyente, me estoy poniendo un poco metafórico aquí. Si el sufrimiento es el vehículo de la victoria del creyente, pues 1 Pedro 3:18 nos dice que es mejor sufrir por hacer el bien, porque también Cristo murió por los pecados. Cristo, Dios, preexistente, segunda persona de la Trinidad, creador de todo. El único ser humano que nunca pecó. Cristo murió. Escogió venir en un cuerpo mortal. Se humilló, se encarnó y vino en un cuerpo mortal. Cristo murió por los pecados. Si Él no pecó, no murió por su propia culpa. Murió en lugar de otra persona. Amada iglesia, Cristo murió por los pecados. Esa frase nos tiene que conmover. ¿Le conmueve a usted esa frase? ¿O se siente frío en esta mañana? No quiero hacer a nadie sentir mal, porque todo el mundo puede tener una mañana en la que uno se siente distante y frío. Pero lo que yo deseo es estremecerle en esta mañana. Cuando nosotros vemos en la Biblia que dice Cristo murió por los pecados, eso nos debe conmover. Mire, en cualquier otra religión, en cualquier otro sistema de creencia, si mis pecados me separan de Dios y ese Dios envía a alguien para rescatarme y el enviado es asesinado, todo fracasó. En cualquier otra religión. Pero con el Dios de la Biblia es precisamente esa muerte la que paga por la culpa de mi pecado y adquiere el perdón que nosotros necesitamos para que se restaure nuestra relación con Dios. Pues, si esto no le emociona de ninguna manera, quizás es porque usted no se da cuenta que su pecado es serio. Su pecado es un asunto serio, permítame decirle eso. Su pecado, por pequeño que usted crea que es, su pecado es un asunto serio, porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, porque Dios es justo. Y si alguien va a tener que ser llamado a pagar por ese pecado, hay dos opciones. O va a ser usted, o va a ser Jesús en su lugar. Y cuando nos damos cuenta de que Jesús, palabra de domingo, satisfizo la ira del Padre. Cuando nos damos cuenta de que Jesús satisfizo la ira de Dios por nuestro pecado a través de sufrir y morir en la cruz. Cuando nos damos cuenta que ese sacrificio está disponible para nosotros a través de la fe. Entonces oímos, Cristo murió por los pecados y eso nos llena de ánimo a través de las cosas horribles que estamos pasando. Como decía quien en vida fuera el pastor presbiteriano. ¿Quién? No va a estar en pantalla. Si no conocemos cuán extremo es nuestro pecado, el pago de ese pecado en la cruz pues va a parecer trivial y no va a tener un efecto ni electrizante ni transformador. Pero si usted se da cuenta de la gravedad de su pecado y se da cuenta de lo que hizo el Señor por rescatarle, eso va a mover su corazón. Así que
Vamos a continuar con el verso 18 porque ya, mire, cada detalle de la muerte de Jesús está lleno de significado. Ese sacrificio se hizo, dice el verso 18, ¿cuántas veces? Una sola vez. No necesita ser repetido. Nosotros no necesitamos complementar lo que hizo Jesús, porque la muerte de Jesús bastó. Hebreos 7, Jesús no necesita ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Una sola vez. Dice también que se ofreció, ¿quién? El justo por los injustos, para que ese sacrificio le aplique. ¿Quién quiere que ese sacrificio le aplique? Si usted quiere que ese sacrificio le aplique, tiene que admitir que usted es injusto y que usted ha pecado en contra de Dios. Pero cuando nosotros nos declaramos culpables delante de Dios, entonces la muerte de Jesús en nuestro lugar es suficiente, como dice, es suficiente para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pastor Miguel, toda esa teología, ¿cómo me ayuda a mí a través del sufrimiento? Gracias por preguntar. Les dije, una de las maneras en que el enemigo nos tienta a través del sufrimiento es diciéndole al oído, Dios te abandonó. Yo sé que tú trataste esto del cristianismo con todo tu corazón, pero Dios te conoce como eres de verdad. Dios te abandonó. Si estás sufriendo, Pedro, inspirado por el Señor, te está diciendo aquí, Dios no está en contra tuya. Dios no está en contra tuya. Cristo cargó con nuestro pecado. Él absorbió la ira de Dios y nos ha traído ante el Padre completamente a salvo. Esa es la verdad que nos capacita a nosotros para tomar parte en establecer el reino de Dios, aunque el sufrimiento nos esté debilitando. Esa es la verdad que nos ayuda. En las palabras de John Piper, la intención de Pedro en este texto es ayudarnos a armarnos de la fe necesaria para sufrir por causa de Cristo y de su reino. Amada iglesia, yo quiero prepararlos a ustedes para el sufrimiento. Yo los amo y no los quiero preparar para un mundo de fantasía. Eso es lo que yo deseo para ustedes. ¿Estás sufriendo ahora mismo? ¿Estás pasando por algo difícil ahora mismo? Yo sé que con muchos de ustedes la respuesta es absolutamente sí. No sé ni por qué me lo pregunta. Estás pasando por una situación que te agobia. Pon tu confianza en el Dios que ya venció tu peor enemigo, tu pecado. Y si en verdad Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para traernos a Dios, pues mira, entonces tú puedes poner toda tu confianza en la victoria de la cruz. La segunda victoria que Pedro presenta, aquí es donde se empieza a complicar la cosa, la victoria del diluvio. Bueno, un poquito de agua antes de esta parte. Luis, Orlando, oren por mí. El verso 19 nos dice que Jesús, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, en la misma esfera espiritual que causó que Jesús resucitara físicamente, Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Qué bueno que eso está claro en el resto de la Biblia, ¿verdad? No. ¿Qué espíritus son? ¿De qué habla esto? No. El verso 20 nos da un poquito más de información sobre la identidad de estos espíritus. Dice que esos espíritus en otro tiempo
fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Está hablando de unos espíritus en específico. Qué bueno, eso lo aclara más, ¿verdad? Pues, ¿quiénes son estos espíritus que están encarcelados por causa de su desobediencia? Están conmigo, ¿verdad? Son espíritus que han sido encarcelados por causa de su desobediencia. ¿Cuándo sucedió esa desobediencia? En los días en que Noé construía el arca, pues para escapar del diluvio que venía, ¿verdad? Por lo menos todos conocen el relato de Noé y el arca, ¿verdad? Bien. Mire, especulación es lo que hay. Es difícil. Como les dije, como este texto es oscuro y es aislado, diferentes figuras en la historia de la iglesia han llegado a diferentes conclusiones. Y el pastorcito Miguel, ¿quién es él para...? Pues mire, yo lo que hice fue, para poder hacer las cosas esta mañana, yo lo reduje a dos posibles explicaciones, las más básicas de todas. Y al final no se preocupe porque nadie va a quedar satisfecho. ¿Amén? Bueno, muchos creen que cuando Jesús predica a los espíritus encarcelados, este es el mismo evento en Efesios 4 y en el Salmo 68, donde dice que Dios ascendió a lo alto y llevó cautivo un gran número de cautivos. Pues esa postura dice que después de su muerte y antes de su resurrección, en este punto medio, Jesús fue al Seol, al lugar de los muertos, a predicar y a rescatar a los que eran pueblo suyo, pero no habían conocido a Jesús, sacándolos del Seol y llevándolos con él al cielo. Estoy siendo súper simplista con esta postura. No le estoy haciendo nada de justicia, no estoy presentándola con el detalle que se merece, pero esa es una de las explicaciones de este texto dentro de la iglesia. Una postura que tienen muchos cristianos buenos y más inteligentes que yo. Así que considérela. La otra postura principal, personalmente, es la que me persuade. ¿Debe esto influirle a usted? Quizá. Pero investigue, lea la Biblia. El Señor, usted tiene el Espíritu Santo si usted es creyente. El Señor le va a llevar al conocimiento correcto. Pues la postura que personalmente me persuade con toda humildad, y tengo esta postura con la mano así de abierta, y estoy abierto a que me corrijan y que me digan, mira, no, tú estás mal por esto, esto y esto. Esto no es una postura esencial. Es que estos espíritus son seres angelicales que se opusieron a Noé mientras él se preparaba para el diluvio. Yo creo que estos espíritus encarcelados son seres angelicales, demonios, porque se opusieron a Noé. Y creo que esta predicación de Jesús a ellos no era para salvación, sino para proclamar su victoria. Mire, Tim Keller no tiene esta postura. Así que no tenía esta postura y yo la tengo. Así que no soy un clon de él. Primero que nada, no soy... bueno, vamos a seguir aquí. Es que ustedes me tienen un vellón pegado. Pues miren, esta predicación de Jesús a los... Yo creo que esta predicación de Jesús a los espíritus encarcelados no era para salvación, sino para proclamar su victoria. Y es sobre ese grupo que leemos en Judas 1:6. Dice que a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Pues yo creo en letras grandes, subrayado. Yo creo que Jesús estaba proclamando su victoria ante ellos, porque cuando ellos se opusieron a Noé, la intención de estos demonios era que la raza humana fuera eliminada cuando llegara el diluvio.
Pero llegó el diluvio y acabó con el 99% de la población del planeta. Pero el verso 20 nos dice que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas. ¿Cómo? Por medio del agua. Es lo que dice, ¿verdad? O sea que el agua los salvó. Que el agua que mató el 99% de la población, del 99.9 periódico por ciento de la población del mundo, los salvó a ellos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que el agua que mata rescate? Les hago la pregunta. ¿El agua los habría salvado si ellos no se hubieran refugiado en el arca? ¿El agua los habría salvado si ellos no hubieran estado en el arca? El agua los habría matado como el resto. Pero como estos 8 se refugiaron en el arca, las mismas aguas que mataron al resto de la humanidad sirvieron para hacer flotar el arca y mantenerlos con vida. Y yo creo, una vez más, yo creo que Jesús visitó estos espíritus encarcelados. Y esto no está en la Biblia, esto es invento mío completamente. Y yo creo que Él llegó y les dijo, mira, ustedes trataron de convencer a la humanidad de que no creyeran para que todos murieran. Pero 8 de ellos se refugiaron en el arca y obedecieron. Y de esos 8, la humanidad entera fue restaurada. Y ahora de igual manera, todos los que se refugian en mí encuentran salvación. Hasta ahora esa es mi postura. Si me equivoco, sinceramente que el Señor me perdone. Esta victoria de Dios en medio del diluvio nos lleva a considerar la tercera victoria, la victoria del bautismo. Una vez más, las aguas del diluvio ¿salvaron a los que no estaban dentro del arca? No, los mataron. Las aguas salvaron solo a los que estaban refugiados en el arca. Pues de la misma manera que las aguas del diluvio salvan al que se refugia en Jesús. El verso 21 nos dice que el bautismo ahora los salva a ustedes. ¿Qué? Pues hay que pausar. Hay que hacer hincapié que esta frase no está enseñando lo que afirman las iglesias de Cristo o la Iglesia Católica Romana, cuando ellos enseñan que el bautismo es necesario para la salvación. Pues, amada iglesia, esto no está enseñando eso. Lo oscuro se tiene que interpretar a la luz de lo explícito. Y si usted necesita ser bautizado para ser salvo, eso significa que su salvación depende de usted. ¿Es o no verdad? ¿Enseña la Biblia en contra de eso? Absolutamente, Efesios 2, por gracia, por regalo, ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, la fe no sale de dentro de ti, es don de Dios, es regalo de Dios. Aún la fe con la que te acercas a Dios es regalo de Él, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Tito 3 dice que Dios nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y si usted oye a Pedro, el mismo Pedro nos dice que él no está diciendo que el bautismo te salva literalmente. Él lo aclara. El poder de la salvación no está en mojarse
y en quitarse, como dice el verso 21, la suciedad de la carne. La salvación no es, otra palabra de domingo, performativa. Hay mucha gente que creen que son salvos porque cumplen con una acción. Eso es lo que quiere decir performativo, que algo viene a través de una acción que tú completas. El poder de la salvación no está en mojarse y en quitarse la suciedad de la carne, como dice el verso 21. El bautismo es una manera externa en que nosotros proclamamos nuestra fe en que Dios nos acepta cuando nos identificamos con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Lo tengo que repetir porque es que eso tiene tanto ahí. Que el bautismo es una manera externa en que nosotros anunciamos al mundo nuestra fe en que Dios nos acepta cuando nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que significa el bautismo. ¿El bautismo salva? No. ¿Usted se ha convertido? Bautícese. Proclame lo que el Señor... Esa es la verdadera profesión de fe. Pero la salvación es regalo del Señor. Pregúntele al ladrón que estaba al lado de él y no tuvo tiempo de bautizarse. Y mire, la ceremonia externa del bautismo no vale de nada si en el corazón no hay fe. La ceremonia externa del bautismo solo es válida si está expresando, como dice el verso 21, una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Mire, el poder de nosotros poder recibir una conciencia limpia, porque sabemos que no la tenemos. Si el Señor le ha dado el don de la iluminación, su conciencia a usted no lo exonera. ¡Wow! Y Carmen no estaba aquí para ayudarme. Si usted es sincero, su conciencia no lo va a exonerar. Nuestra conciencia no es limpia. Y nosotros poder recibir una conciencia limpia, el poder para recibir la conciencia limpia no está en ninguna ceremonia externa. Ni en el bautismo, ni en el sacrificio de animales. El autor del libro de Hebreos nos asegura que el propósito de las ceremonias externas es apuntarnos hacia la realidad interna de lo que solo Jesús logró con su sacrificio. Hebreos 9. Si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? La vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús han adquirido para nosotros lo que nuestros esfuerzos nunca iban a poder adquirir: una conciencia limpia. Pues esas tres victorias son las razones por las cuales nosotros podemos celebrar la victoria de la ascensión. El verso 22 concluye diciéndonos que Jesús está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Una parte, esa es otra razón por la cual yo creo que los espíritus encarcelados se refieren a seres angelicales, porque entonces ahora en el verso 22 hace referencia a los ángeles, autoridades y potestades. Un comentario para los que quieran después decirme por qué estoy equivocado. Pero es muy probable. Así que
Miren, Cristo está a la mano derecha del Señor y todas las potestades están sujetas a Él. Todo el mundo angelical y todos y cada uno de los demonios, incluyendo a Satanás, todos están sujetos a Él. Las fuerzas del enemigo van a tratar de desanimarte cuando pases por la adversidad y te van a decir al oído: Dios te abandonó. Cuenta con eso. Cuando las cosas se pongan difíciles y tú sientas el Señor me abandonó, ese es el mismo enemigo susurrándote al oído. No le creas. No le creas. Es precisamente a través de las aguas del diluvio que Dios salva a los que se refugian en Cristo el arca. Yo tengo recuerdos de mi abuela materna. Ella murió en el 1974 a los 54 años de edad, 2 años menor que yo. Me acuerdo de ella. Yo tenía solo 4 años para entonces. Y para ese tiempo, ella estaba casada con un señor de nombre José Ortiz, a quien nosotros conocíamos como Pepín. Pues, mamá me admite que él no era una persona agradable, porque él no era creyente, cuando él no era creyente. Que a él le gustaba meterse en pleitos, en peleas, una persona problemática. Pero cuando mi abuela muere repentinamente de un ataque al corazón, durante el entierro, el pastor que estaba despidiendo el duelo presentó el evangelio y entonces hizo un llamado a que alguien tomara el lugar que ella estaba dejando, ¿verdad? En ese mismo cementerio, Pepín creyó en el evangelio, se arrepintió de sus pecados y fue transformado de manera radical. Nunca miró hacia atrás. Nunca miró hacia atrás. Nosotros fuimos testigos de cómo Jesús se convirtió en el deleite de Pepín por el resto de su vida. Nosotros fuimos testigos de eso. El rostro de Pepín brillaba y él le presentaba a Jesús a todo el mundo que él conocía. ¿Usted sabe cuándo el Señor lo trajo a sus pies? Cuando sacudió su vida enviudándolo. El diluvio de la tragedia inundó su vida. Pero Pepín se refugió en el arca. El enemigo no tuvo la última palabra. Amada iglesia, contempla a Jesús. Contempla a Jesús. Uno de los comentaristas de Primera de Pedro escribe: los cristianos perseguidos y sufrientes necesitan recordar tanto la humillación como la exaltación de Cristo. Tenemos que considerar todo lo que Él ha hecho. Su sufrimiento paciente nos mostrará mansedumbre cuando seamos interrogados. Su glorioso triunfo nos dará valor para enfrentar a nuestros acusadores. La obra salvadora de Cristo sustenta tanto la mansedumbre como la valentía del cristiano. Así que mientras yo le pido al equipo de adoración que vaya tomando sus lugares y le pido a la congregación que prepare sus corazones para responder a esta palabra participando en el sacramento de la comunión, pues yo quiero cerrar llamando a todos los que han llegado con un corazón agotado y quebrantado a que usted encuentre su consuelo en Jesús. Quiero llamarle a que usted encuentre su consuelo en Jesús. Si no lo ha conocido todavía, hoy es el día de hacerlo. Y si usted lo conoce, tome refugio en Él una vez más.
móntese en el arca. Él es el que sufrió para pagar por tus pecados y llevarte al Padre. Porque como dice Primera de Pedro 5, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pues en este momento vamos a responder a nuestro Salvador recordando lo que Él hizo por nosotros.